Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos al episodio número 74 del podcast Legado Avatar. Hoy vamos a continuar hablando de los villanos y de sus ideologías, tocándonos esta vez hablar de Saheer y la anarquía en Avatar. En este episodio vamos a preguntarnos, entre otras cosas, ¿qué es una anarquía? ¿Es lo que Saheer cree que es? ¿Se puede vivir sin autoridad? ¿Es justo decir que la anarquía es libertad? Esta vez quiero invitarlos por adelantado a que si quieren apoyar al podcast pueden hacerlo de cualquier forma que les presente la plataforma en la que estén. Si es YouTube, pueden dejarle su me gusta al video y suscribirse al canal, y si es Spotify, pueden seguir el programa y puntuarlo con cuantas estrellas crean adecuadas. Pero ahora, ya sin nada más que decir, vamos a meternos en este nuevo y muy interesante tema. Y vamos a comenzar con algo simple, que es la anarquía. La anarquía, o mejor dicho, el anarquismo, es una filosofía política basada en la idea de un mundo sin autoridades impuestas, donde las personas se organizan libremente en comunidades cooperativas. Nacida de pensadores como Mikhail Bakunin, Pierre Joseph Proudhon y Piotr Kropotkin, entre otros, la anarquía representa lo opuesto a la opresión, esta última representada en conceptos como la propiedad privada y las jerarquías. En un mundo anarquista, sus sociedades están edificadas en base a la ayuda mutua, la autogestión y la igualdad horizontal. Aquí hay que entender dos cosas. La primera, que la anarquía suele tener muy mala prensa, y la segunda, que hay diferentes tipos de anarquía, que abordaré en un momento. Pero apuntando a lo primero, es muy común que la gente piense que algo anárquico es algo caótico, desordenado y violento, donde gana el más fuerte y donde no hay posibilidades de sobrevivir a menos que luches. Sin embargo, esto no sería tan así, ya que dentro del anarquismo existen diferentes formas de abordar esta ideología, como por ejemplo el anarquismo individualista, que valora la libertad personal por encima de cualquier otra cosa, o el anarcosindicalismo, que pretende organizar a los trabajadores sin jefes, o el anarcocomunismo, que va tras las diferentes clases sociales. También existe el mutualismo, que propone intercambios solidarios entre distintas partes sin ninguna explotación de por medio. Lo que la anarquía busca no es que la sociedad se funda en un absoluto caos y todo caiga en destrozos y saqueos, como vimos que pasó en Ba Sing Se, sino que al eliminar la autoridad central impuesta, se permite a la gente común ser voluntaria para crear organizaciones sin intereses y sin privilegios. Lo de Saheer es anarquismo. Todos estos conceptos lucen, tal y como lo vimos con el comunismo, muy lindos y agradables en el papel, en la teoría. Pero, ¿por qué se dice que Saheer es anarquista si lo que él hace es perseguir, secuestrar y matar personas? Aquí es importante decir que Saheer no se considera un anarquista, o al menos nunca lo escuchamos decir palabra por palabra, soy anarquista. Esto forma parte de esta mala prensa que se le da al anarquismo, porque Saheer en realidad es un fanático de una sola forma de ver las cosas. ¿Está Saheer, con todo lo que hace a lo largo del libro Cambios, impulsando la agenda original del anarquismo que pretende crear algo nuevo, o solo está viendo arder lo viejo y luego se queda sin hacer absolutamente nada? Saheer es el ejemplo ideal de cómo una ideología anarquista puede ser usada de manera contradictoria e hipócrita al combinarla con fanatismo y violencia. Si bien muchos fans de la franquicia celebran el momento en el que Saheer mata a la Reina Tieva, en lo que se puede considerar un golpe final a la monarquía históricamente opresiva de esta antigua gran nación, muchos se equivocan, incluyendo el propio Saheer, al creer que ese vacío de poder se va a llenar automáticamente con libertad, porque al contrario se llena con más violencia y más sufrimiento del mucho que ya ha sufrido este país. Luego está el asunto de tener secuestrados a los nómadas aire, que también va en contra de dejar que cada individuo haga lo que le plazca con su vida. Saheer los mantiene como herramientas y nunca les da el derecho a elegir. Y por supuesto, la contradicción más grande en Saheer, su intención de matar al Avatar, que representa el equilibrio y la paz en el mundo. Así que, ¿cuál es el punto en destruir ese símbolo? Esto lo podemos justificar si consideramos que Saheer en verdad no es un verdadero libertario, sino que es un fanático, y eso lo lleva a confundir libertad con el simple hecho
de destruir lo previamente establecido. Sus palabras y discursos podrían parecer agradables al oído, pero fueron totalmente desagradables una vez se volvieron acciones concretas, pues entonces se convirtió en cualquier tipo de líder extremista que utiliza una postura social legítima, como lo es el deseo de ser libres, para justificar sus métodos represivos y brutales, finalmente trayendo más caos y sufrimiento del que tenía el mundo incluso antes de su intervención. Pero para entender más si lo de Zahir tuvo algún tipo de sentido o no, y para saber más claramente si su ideología era realmente el anarquismo, tenemos que conocer bien el origen de sus ideas, es decir, al individuo del cual es fanático, no siendo otro más que, por supuesto, el gurú Lahima. La admiración casi religiosa de Zahir por el gurú Lahima y sus enseñanzas eran tan interesantes como atemorizantes. Lahima fue un monje nómada aire que vivió varios miles de años en el pasado y que, según nos cuentan, fue el primer hombre que se liberó de sus lazos mundanos y pudo dominar la técnica de levitación, que también vemos alcanzar al propio Zahir. Lahima escribió una vez, nos dice Zahir, el instinto es una mentira contada por un cuerpo temeroso que espera estar equivocado. Esto significa que cuando basas tus expectativas solo en lo que ves, te ciegas a ti mismo a las posibilidades de una nueva realidad. Zahir, y de hecho Lahima, nos hablan a lo largo del libro Cambios sobre los límites físicos a los que se enfrenta todo ser humano y cómo uno debe desligarse de estos para poder alcanzar la iluminación, siendo básicamente la doctrina principal de la cultura de los nómadas aire e incluso la que aplicó el Guru Pathik con Aang cuando le enseñó a dominar el estado avatar. Bajo las enseñanzas dejadas por la leyenda del Gurú Lahima, Zahir pretende liberar al mundo de las cadenas en las que lo ve sujeto, ya que ve los límites físicos impuestos por los gobiernos, como por ejemplo las fronteras, como una ilusión innecesaria. Este tipo de pensamientos no deberían de por qué tener algo negativo, y técnicamente hablando no lo tienen. Seguro más de una vez han pensado lo increíble que es que uno deba pagar para entrar o salir de tal lugar e incluso para poder conocer una maravilla natural del mundo. Pagamos por cosas básicas como el agua y estamos completamente acostumbrados a ello. Pero ¿por qué? ¿Por qué aceptamos limitarnos así? ¿Por qué deberían de poder limitarnos así? Todo esto no tiene una respuesta sencilla y clara, dado que el punto que nos lleva a tildar a Zahir como villano es otro. Zahir se encapsula en esa única línea de pensamiento y a partir de ahí justifica todas sus acciones, siendo el ejemplo perfecto de lo que Zuko era advertido por el tío Airo en la serie animada original cuando le dijo que es importante adquirir el conocimiento de diferentes lugares. Si lo haces desde uno solo, se vuelve rígido y tedioso. Si entiendes al resto, a los demás elementos y a las demás naciones, te ayudarán a ser más completo. Zahir interpreta que las ataduras del mundo son los gobiernos, las naciones, el orden ya establecido. Él cree que si destruye todo eso, la humanidad será libre. Pero ¿es eso lo que Lahima proponía? Aquí se podría decir un gran no lo sabemos, ya que técnicamente nunca conocimos a Lahima plenamente como un personaje, solo tenemos pequeños extractos de él y, peor aún, citados por un fanático, por lo que no podemos hablar de forma más compleja y variada sobre su línea de pensamiento, pero algo que sí sabemos es que Lahima no era un revolucionario político, como si lo es Zahir, sino que era un ermitaño espiritual, por lo que todo lo que pensaba y concluía venía desde su propio procesamiento interior. Por lo tanto, si Lahima hablaba de ataduras mundanas para el humano, más probable es que hablara de cuestiones emocionales que afectan al alma, como lo pueden ser el ego y la envidia. Zahir convierte esto en una ideología política radical, pasando de simples reflexiones mentales y espirituales a acciones políticas directas más cercanas al terrorismo, reinterpretando el mensaje original según su conveniencia propia. ¿Sabes quién dijo, no puede haber crecimiento nuevo sin la destrucción del antiguo? El sabio Gurú Lahima, un maestro aire. Al decir eso, Zahir deja evidenciado que Lahima tenía su misma línea de pensamiento, pero ¿esto realmente nos afirmaría que Lahima estaba a favor de lo que Zahir está haciendo? No necesariamente, ya que todo depende de cómo se interprete la palabra destrucción y el contexto filosófico en el que Lahima lo dijo. En términos espirituales y filosóficos, este
esta frase puede referirse a la transformación interior, dando a entender que antes de poder crecer, uno debe dejar morir su versión anterior, lo cual no tiene por qué ser algo violento, ya que la naturaleza misma nos muestra, a través del cambio de las estaciones o el paso de la vida a la muerte, que la destrucción de lo antiguo puede ser orgánico e inevitable. Pero Zahir nunca lo interpreta de esa manera, sino que él ve las palabras de la Hima como un motor para aniquilar líderes y estructuras ya establecidas, pero esto no sugiere que la Hima haya predicado la violencia y la destrucción física como un camino espiritual. Esto es similar a cómo muchos pensadores han sido malinterpretados o usados por movimientos extremos como Nietzsche, que hablaba del superhombre y de la caída de viejas creencias y fue tomado por los nazis para justificar los estragos que produjeron hace menos de un siglo. Lo que parecía ser un camino más de muchos distintos que habría para llegar a la iluminación, Zahir lo convirtió en un camino a la anarquía, pero también en un método para alcanzar sus propios objetivos personales, ya que, y si bien Zahir habla mucho sobre dejar atrás los lazos mundanos y literalmente convertirse en viento, al hacer todo esto, lo quiera o no, e incluso se dé cuenta o no, se está dejando llevar por sus propios deseos de cómo quiere reformar el mundo y la sociedad, algo que se destaca cuando habla de cómo casi pierde la esperanza, pero que surgiera en él el aire control le devolvió la idea de que él era quien debía cambiar al mundo. Mientras tanto, los verdaderos nómadas aire que también nos muestra el libro Cambios, es decir, Tenzin y Jinora, sí están siguiendo las enseñanzas de la Hima, pero desde una perspectiva basada en la armonía y la libertad interior. Para ellos, ser libre no supone intervenir o destruir al mundo, sino liberarse de uno mismo, trascender de los deseos y encontrar el equilibrio. Al final, Zahir no está actuando desde una perspectiva espiritual, sino que se está aprovechando de una perspectiva espiritual para perseguir sus propios fines. Usa el aura mística del antiguo maestro aire para legitimar su evolución, pero en el fondo su proyecto no es espiritual, sino ideológico. Él no busca el verdadero equilibrio, sino la caída del orden establecido a cualquier precio. La anarquía de Zahir versus la anarquía del mundo real. Hasta ahora hemos visto que Zahir toma una enseñanza espiritual y la convierte en una ideología política que ataca a las demás. Pero, ¿podemos llamar a esto anarquía? El anarquismo, en su definición política y filosófica, nunca es destrucción sin sentido, sino una sociedad en la que la cooperación reemplaza al Estado. El anarquismo no se niega a la organización, a lo que se niega es a la autoridad forzosa. Pero aquí nos encontramos otro problema. Zahir nunca organiza nada, solo se dedica a eliminar lo ya establecido y luego solo se va. Nunca pretende descentralizar el poder y repartirlo en comunas más equitativas, sino que termina concentrando el poder, basado en el miedo, en su propia organización, la Orden del Loto Rojo. Se ve claramente cuando llega a Ba Sing Se y sin proponerlo y sin discutirlo con ningún ciudadano, va y elimina al poder supremo. Él impone su propio pensamiento, su propia forma de hacer las cosas y de dirigir o no dirigir a un país, lo que lo termina envolviendo en la misma tiranía que caracterizaba al estado de Haoting. Entonces, ¿Zahir es un anarquista o un nihilista? El nihilismo es una doctrina filosófica que sostiene que la vida no posee un sentido intrínseco ni valores trascendentes, por lo que conceptos como el bien, la verdad o la belleza son construcciones humanas sin fundamento objetivo. Como consecuencia, toda moral queda privada de una base universal, lo que lleva a una crítica profunda de los sistemas tradicionales de valores. A Zahir lo vemos cubrir ambos espectros, ya que habla de la liberación a través de poesías antiguas, pero a su vez que comete acciones con una frialdad destructiva. Ahora, ¿qué paralelos podemos hacer con movimientos anárquicos que hayan existido en la historia de nuestro mundo? Pues, a decir verdad, y a diferencia de los 3 episodios anteriores, fue difícil encontrar algún caso que se parezca mucho al de Zahir, ya que este es muy único en su tipo por lo poco que representa fielmente un movimiento verdaderamente anárquico. Sí que le encontré similitudes a los nihilistas buzos de fines del siglo XIX, ya que junto con estos, Zahir destruye pero no propone claramente un camino nuevo de construcción. A lo largo del siglo XX se han desarrollado algunos movimientos anarquistas, como el anarquismo español durante la Guerra Civil Española de los años 30, o algunas células italianas y griegas más actuales, pero las diferencias ideológicas y los
los enfoques conceptuales las separan mucho. Lo que sí que podemos usar como un concepto de similitud es la violencia, ya que muchos han defendido la acción directa como una forma de alcanzar sus objetivos, pero siempre, o en la mayoría de los casos, creyendo que la violencia solo es válida como una defensa o como un último recurso, además de, por supuesto, siempre queriendo construir algo mejor. Para Zahir, en cambio, la violencia es un método invariable. No hay otra forma de tumbar a los gobiernos, ya que incluso utiliza una técnica del aire control, la asfixia, lo que lleva a su perversión sobre la cultura nómada aire mucho más lejos. Las consecuencias de las acciones de Zahir, sin embargo, sí que son más fáciles de comparar al mundo real, ya que el caos que Zahir plantea no lleva a la libertad, sino a una forma mucho más estricta y autoritaria de control. El vacío de poder que deja Zahir no lo llena el pueblo, sino uno oportunista, lo que prueba que el simple acto de destruir una autoridad opresora no garantiza que una sociedad vaya a ser, sí o sí, más libre. En nuestro mundo se han dado revoluciones que tiran abajo sistemas opresivos, pero que terminan reemplazándolos por otros peores, o que, al fallar en intentar establecer una nueva sociedad, fracasan y vuelven al poder centralizado y autoritario. Los ejemplos sobran, desde la Revolución Francesa que provocó la caída de la monarquía de Luis XVI y el ascenso de Napoleón, pasando por la Revolución de los bolcheviques que causó la caída del zar Nicolás II y desembocó en el ascenso del stalinismo, ya tratado hace un par de episodios, y hasta el que quizás sea el caso más conocido, el del colapso del Imperio Alemán tras la Primera Guerra Mundial, con todo el caos interno en el país que finalizó con la subida al poder de Hitler y el nazismo. ¿Podríamos vivir en un mundo anárquico? Ya vimos que Zahir representa una visión distorsionada del anarquismo, violenta, sin reconstrucción, con tintes autoritarios encubiertos. Pero dejando a Zahir de lado por un momento, ¿sería posible vivir realmente en una sociedad anárquica? ¿Es un sueño imposible o algo que podría funcionar bajo ciertas condiciones? El sueño anarquista parte de una premisa sencilla, pero poderosa. Las autoridades no son necesarias si las personas se organizan de forma libre, solidaria y sobre todo voluntaria. No se trata de que cada quien vaya por su lado y eso provoque desorden y caos, sino de crear formas horizontales de convivencia sin que tenga que estar un Estado regulando cada acción. A lo largo de la historia han habido casos en los que se ha intentado lograr esto, como en Cataluña y Aragón, España, en los tiempos de la Guerra Civil, donde se crearon comités que autogestionaban el territorio, o apostando por algo más actual, la región kurda de Rojava, que tiene consejos ciudadanos que están inspirados en ideas libertarias y feministas. Estos modelos tienen en común una fuerte base comunitaria, pero también tienen o han tenido en común su fragilidad a la presión externa, que puede desencadenarse por guerras, bloqueos comerciales y represión. Esto nos lleva a poder considerar algo que incluso consideran y hasta reconocen muchos anarquistas, que es más fácil construir una sociedad sin jerarquías si esta es pequeña, es decir, donde los vínculos entre sus miembros son cercanos, así como los códigos de convivencia. Por ejemplo, si en una misma tribu o clan toda la sociedad es parte de una sola familia, o si las familias que componen esa tribu están conectadas ya sea por sangre o por haber atravesado la historia juntas. Sin embargo, esta idea no sobrevive si la tribu o clan es en cambio una ciudad, donde la sociedad es mucho más diversa y avanzada en cuestiones como la tecnología. ¿Cómo se podría, en ese contexto, eliminar al Estado y evitar que surjan nuevas desigualdades? A mayor escala, mayor es el desafío, ya que se necesitarían consejos que no solo cubran lo que se produce y lo que se come, por ejemplo, sino que coordinen la distribución apropiada de todos los recursos, la defensa ante amenazas externas que buscarían esos recursos e incluso el mismísimo territorio en el que están, y por supuesto que gestionen los inevitables conflictos que habría entre las distintas familias y personas. Para todo esto, el anarquismo como ideología tiene propuestas. Se puede dar forma a una federación libre, se pueden convocar a asambleas populares, se puede ir pasando la responsabilidad entre distintos líderes, pero a la larga, y sobre todo en la práctica, toda esta teoría difícilmente resulta exitosa. Nada de eso podría suceder si, sobre todo, el pensamiento de las personas que habitan esas comunidades o ciudades están totalmente negados a cualquier tipo de autoridad, ya que se
debe poseer la voluntad de diálogo y la disposición a entregar lo que se tiene e incluso lo que no se tiene, de modo que todos los miembros de la comunidad puedan progresar a la par. Esto nos habla de cómo la anarquía es un proyecto más social que político, aunque bueno, la sociedad es política y la política es sociedad, pero saben a lo que me refiero. La política más pura no va de representantes aislados en un edificio en la colina más alta del pueblo. La política verdadera abraza al pueblo y convive con este, ayudando en lo que puede, no en lo que quiere. La clave no es lanzarle a la gente el modelo anarquista a la cara, eliminando a la autoridad y luego desapareciendo, sino preparar a la gente para vivir de otra manera. Pero no. Zahir no fue así nunca. Con unas pocas palabras a un micrófono creyó que sería suficiente. Quizá encantó a algunos en el momento, pero se fue mientras otros se aprovechaban de la situación para saquear y destruir, lo que demuestra su poco y nulo interés en que la situación mejore de manera verdadera. Solo quería dejar su huella a como dé lugar, incluso si eso significaba que su huella se marcaría con la sangre de otros. Aquí se encuentra el dilema típico de este tipo de posiciones, que ya vimos con el comunismo y la teocracia, y que volveremos a ver en el próximo episodio, y es que colisionan el ideal con la realidad. Entonces, ¿podríamos decir que la anarquía está condenada a fracasar? No, pero sí que necesita de condiciones difíciles de alcanzar para ser un éxito. Se debe educar de formas ética y crítica, se deben formar conexiones naturales y llenas de confianza entre los ciudadanos, los recursos deben repartirse de forma equitativa y quizá lo más importante, aquellos que se dediquen a organizar todo esto deben tener un compromiso activo e incondicional con la ciudadanía, lo cual no es imposible, pero sí requiere de un cambio absoluto de la cultura, en especial de una que lleva mucho tiempo viviendo de una manera en específico, como lo es el Reino Tieva con su monarquía absoluta. El anarquismo sería mucho más fácil de aplicar si no se lo considera un modelo antisistema, como sostiene Zahir, sino un ideal ético y político a alcanzar. Como dijo el filósofo francés Daniel Colson, quien busca actualizar la comprensión del anarquismo para el mundo actual, la anarquía no es el desorden, es el orden sin el poder, lo que se traduce en que la anarquía no es una meta, sino un camino. Si lo dejamos en una meta, solo estamos hablando de una utopía, las cuales no podemos negar que nos pueden enseñar mucho, pero también nos pueden estancar o, como en el caso de Zahir, hacer creer que debemos llegar a ellas ya mismo, cuando en verdad no, todo es un proceso lento y laborioso. La conclusión más concreta que les puedo dar es, en verdad, muy poco clara, ya que todo lo que nos presenta Zahir son dilemas y cuestionamientos muy profundos, tanto para cada individuo como para cada sociedad. Puede que por eso sea el villano más aclamado, con la ideología más sentida por todos, o por la gran mayoría por lo menos, porque con sus palabras es capaz de confundir hasta a la joven más noble y buena del mundo, pero sus acciones son altamente cuestionables y muy difíciles de justificar. Zahir fue único en el hecho de que podía ver los fantasmas que rondaban a las figuras del máximo poder e influencia del mundo. Incluso en el Avatar Kova vio al fantasma de Unalaq aún cuestionándole su moralidad cuando ésta expresa su sorpresa y ofensa al saber que este era parte de la misma orden que Zahir. Pero lo que lo diferencia de personajes como Tenzin, Jinora o la propia Kova es lo que él decidió hacer con esas lecturas. Zahir eligió el camino de la destrucción. No le importó dejar a Ba Sing Se en llamas, porque no le importaba quién iba a reconstruirlo luego, ni cómo, ni para quién. Zahir nunca se preocupó por los débiles y marginados. Él pensaba que, liberándolos de sus cadenas, simplemente se volverían fuertes y saldrían a dominar, pero a veces esos sistemas opresores e injustos protegen a los más vulnerables de violencias mucho más atroces a las imaginadas. Lo que Zahir mejor nos probó es que el colapso no garantiza nada. Zahir pudo dar nacimiento al caos, pero luego el caos dio nacimiento a Kuvira. Otro extremo, otra prueba de que la libertad no florece justamente en total libertad, sino que necesita de cuidados, necesita un protector, una protectora, según la época en la que nos ubicamos. Lo que Zahir debió decir no era que el mundo podía vivir sin autoridad, sino que podía vivir sin la dominación, sin el miedo, sin la imposición y sobre todo
sin soberbia. Zahir era un hombre soberbio que creía que debía salvar un mundo que nunca le había pedido ser salvado. Quizá el acto de mayor liberación que pudo hacer, tal y como debió hacer en su tiempo su ídolo, la Hima, fue dejar que el mundo lidie con sus problemas bajo sus propias formas, mientras él caminaba libremente hacia la iluminación. Ahí nos podríamos preguntar, eso sí, si eso no sería ser egoísta, pero bueno, creo que ya podemos dejar para otro episodio el debate de si los nómadas aire eran los ejemplos perfectos de esta forma de vivir o no. Si llegaron hasta aquí, les agradezco por una vez más haberme acompañado en explorar, tan solo un poco, esta nueva ideología que se atrevió a presentarnos el universo Avatar Leyendas. Como siempre, los invito a unirse a todas estas reflexiones, debates y eternas preguntas sin respuesta en los comentarios, ya sea de YouTube o Spotify. En el próximo episodio estaremos hablando de Kuvira y el fascismo, en el que será el final de estos episodios especiales que, sin lugar a dudas, me han encantado hacer. Gracias y hasta la próxima.